Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Les damos la más cordial bienvenida a este culto de adoración del domingo 6 de septiembre. Les invitamos a que se preparen, vamos a iniciar con el preludio, dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para alabar a nuestro Dios. Escuchemos mientras leemos el llamamiento a la adoración en el Salmo 95, versículos del 1 al 6. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Ahora, hermanos, vamos a ofrecer este culto a nuestro Dios. Les invito a que estemos en actitud de oración y también es el momento de confesar nuestros pecados. Si en algo hemos fallado a nuestro Dios, hermanos, es el momento de confesarle a Dios y pedir perdón. Oremos, hermanos. Dios, muchas gracias te damos por este día, gracias por esta hermosa mañana que tú nos has regalado, gracias porque podemos estar ante tu presencia haciendo este culto, Padre. Te pido que todo lo que hagamos, la lectura de tu palabra, la meditación, las alabanzas sean agradables a ti. Bendícenos, Padre, bendice a mis hermanos que puedan estar prestos al mensaje que tú tienes preparado para ellos. También, Padre, si en algo te hemos fallado, yo te pido que tú nos limpies, tú conoces nuestra mente, nuestro corazón, cuál es el pecado que hay dentro de nosotros. Te pido que tú nos limpies, nos permitas estar renovados ante tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con el himno 63, Alabad al Grande. Soberano, el buen Salvador.
hermanos, seguimos con nuestro orden y ahora vamos a hacer la oración de intercesión. Así que estemos orando los unos por los otros. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Señor, en esta hora nuevamente nos acercamos ante el trono de tu gracia para que cada uno de nosotros, Señor, podamos elevar ante ti humildemente nuestras peticiones, estar también intercediendo, Señor, los unos por los otros en cada una de las circunstancias que se viven, Señor. En esta hora te pido que seas con cada uno de los miembros de tu amada iglesia. En estos momentos, Señor, ciertamente hay corazones preocupados, hay corazones tristes, Señor. Tú conoces muy bien cada una de las circunstancias que se están viviendo, cada uno de los conflictos, y también, Señor, sabemos que tú utilizas cada una de esas circunstancias para formar a cada uno de nosotros como discípulos maduros, Señor, como discípulos que están dispuestos a dar su vida en adoración solamente a ti. Por lo cual, Padre, te ponemos en tus manos a cada uno de nuestros hermanos que están en circunstancias difíciles económicamente, para que tú seas con ellos, Señor, ya sea por su trabajo o por alguna circunstancia que ellos ya traen cargando. Te pedimos, Señor, que tú seas en estos momentos con ellos, que tú proveas de todo lo necesario, y sabemos, Señor, que tú así lo harás. Pero también, Padre, ponemos a cada uno de los hermanos que están esperando alguna respuesta de trabajo, que están orando por algún trabajo, Señor. Te pedimos que tú estés con ellos, que tú abras puertas, Señor, de manera que ellos también puedan acceder, de manera que ellos puedan también obtener el trabajo que tú les des, Señor. Pero también en esta hora oramos por cada uno de los hermanos que están en enfermedad, para que tú seas, Señor, en su cuerpo, primeramente dándoles paz, dándoles tranquilidad y paciencia, Señor, pero también dándoles disciplina en su alimentación, en el tomar los medicamentos a su debido tiempo, Señor, en todas las consultas que se tienen que hacer, para que así, Padre, por medio de esto también ellos puedan recuperarse, y también, Señor, que ellos puedan declarar y honrarte, Señor, solamente a ti, porque tú eres, Señor, el médico por excelencia, tú eres quien sana nuestros cuerpos. Sin embargo, también te ponemos en tus manos a cada hermano, Señor, que en estos momentos está con su corazón enfermo realmente, porque ciertamente nuestro cuerpo puede estar enfermo, pero también nuestro espíritu, nuestra vida, Señor, puede estar enferma por causa del pecado. Te pedimos restauración, Señor, para tu amada iglesia, de manera que cada uno de nosotros, Señor, podamos obtener la libertad a través de tu evangelio. Sé con nosotros, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, que confiamos solamente en ti. Padre, gracias, porque sabemos que tú has escuchado estas oraciones, y también te suplicamos, Señor, que particularmente en cada una de las familias que nos ven, tú estés escuchando cada uno de los motivos de intercesión en estos momentos, Señor. Te lo ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Hermanos, sean bienvenidos a este culto de adoración. Les pedimos, hermanos, que estén alegres, que saluden a sus familiares que están al lado de ustedes, hermanos, y que juntos nos gocemos en el amor de nuestro Señor. Vamos a cantar, hermanos, el himno número 406, Ven a la iglesia conmigo. Oh
hermanos, es el momento de las lecturas y nuestra primera lectura del Antiguo Testamento se encuentra en Jueces 16, del versículo 23 al 31. Jueces 16, del 23 al 31. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. La siguiente lectura, hermanos, es en el Nuevo Testamento, en Romanos 5, del 18 al 20. Romanos 5, del 18 al 20. La palabra de Dios dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, hermanos. A continuación, hermanos, tenemos unos momentos de alabanza y vamos a entonar 2 alabanzas: La casa de Dios y Eres Todopoderoso. Casa de Dios.
ahora escuchemos la exposición de la palabra a cargo de nuestro pastor Marco con el título Una vida sin libertad. ¿Qué tal, hermanos? Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Iniciamos nuevo mes y en este mes pues cada uno de nosotros estamos alegres, estamos contentos porque celebramos nuestra libertad. Sin embargo, pues aunque ya estamos en este contexto de libertad, aún estamos viviendo bajo varias circunstancias, de vivir bajo un gobierno español, de vivir en todas esas circunstancias de injusticia, de imposición, en tanto religiosas como también sociales. Hoy en día, por ejemplo, podemos ver a muchos hijos que están resentidos con los padres, y esto hablo más en provincia, porque se ve muy poco la presencia del padre. Y esto poco a poco lo estamos viviendo en nuestra sociedad. También vemos que hay mucha mamá soltera, hay mucha circunstancia de soledad, de incomprensión, y esto tiene pues su punto de inicio en este contexto. Así que vamos a adentrarnos un poco más en estos temas con el tema del día de hoy, que se llama Una vida sin libertad. Así que vamos a pedir la dirección de Dios para escuchar la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en esta hora te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das en estos momentos la posibilidad de escuchar, Señor. También tenemos todas las herramientas para transmitir este mensaje y te pedimos, Señor, que tu palabra sea escuchada por cada uno de los miembros de tu amada iglesia, pero que también, Señor, sea vivida, sea aprendida, Señor, y llevada a la práctica por cada uno de nosotros. Te pedimos, Padre, que estés con nosotros en estos momentos por medio de tu Espíritu Santo, y así confiamos en que tú nos hablarás, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, como les decía, ciertamente nosotros ya estamos en un contexto de libertad, pero si vemos, México no tiene una educación de alto nivel o no tiene progresos tan significativos como los tienen otros países. Y esto debido a que en muchas ocasiones también la mentalidad de cada uno de los ciudadanos aún no ha sido transformada. ¿Por qué? Porque entraron como en una coma en la conquista, ¿no? Por lo tanto, era común ver que el padre, que siendo español se veía mucho más influyente, mucho más importante, y la mamá, pues siendo mexicana, siendo originaria de nuestro país, pues era mucho menor. Y entonces desde ahí ya se está viviendo en un contexto de desigualdad, en un contexto donde la mujer tiene que ser defendida y donde el hombre es el que lleva las riendas de la casa. Y eso pues lo podemos ver en muchas ocasiones en los hogares, en la manera de vivir de las personas. Aún estamos viviendo estas circunstancias, no solo en lo social, sino también en el área religiosa. Porque la religión no llegó pues traída como la reforma, ¿no? En ese tiempo estaba la reforma. Y pues para México, como España era un país que defendía totalmente la Iglesia Católica Romana, pues en México estaba totalmente prohibido que se escuchara algo con respecto a ese movimiento, e incluso no se dejaba introducir a México ninguna Biblia que sea reformada o que sea traducida por un reformador. Entonces, eso durante mucho tiempo se impuso esta religión, y por lo tanto, hoy en día también se sigue creyendo inconscientemente o tal vez conscientemente en alguna de estas cosas. ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunas de estas? Bueno, en la Iglesia Católica, los que dirigen la iglesia es el sacerdote, y solamente en este caso él es el que conforma la iglesia. Los demás son laicos. Otra cosa que también ellos practican demasiado es que ven el lugar del sacerdote como algo especial. Y pues los feligreses o las personas que llegan a reunirse no tienen más participación
porque solamente es la iglesia quien puede interpretar las escrituras. Por lo tanto, era prohibido que nosotros, por decirlo así, como pueblo, como creyentes que llegásemos a escuchar la palabra de Dios en esa iglesia, pues nos dieran una Biblia para que nosotros la podamos interpretar y la podamos leer. Y en este contexto, en muchas ocasiones también en la iglesia se llega a pensar eso. Bueno, es que el pastor es el único que va a dar la interpretación y nosotros pues sí podemos leerla, pero yo creo que él tiene la mayor interpretación. Y esto debido a que mucho tiempo en la historia se vivió, no se creía que solamente la iglesia tenía la única interpretación correcta. Y por lo tanto, varias personas que hicieron descubrimientos asombrosos, pues fueron catalogados como personas que estaban fuera de la doctrina católica y por lo tanto algunos de ellos murieron. Por esta misma razón, porque al pueblo no se le dejaba leer la palabra de nuestro Dios y muchas otras cosas, muchas otras prácticas que también nosotros, como les decía, inconscientemente puede ser quizá seguimos practicando y aún tenemos que ir limpiando toda esa área en nuestra vida en el caso de la iglesia cristiana. En este caso, entonces, vamos a hablar de un personaje que nos va a dar mucha luz con respecto a esto que estamos tratando, con respecto a la libertad. Porque el día de hoy vamos a estar recalcando cómo sería una vida sin libertad. Una vida que está totalmente en lucha por obtener esa libertad, pero por más que lucha, no la tiene. En este caso vamos a ver el personaje Sansón. Y para esto vamos a ir a Jueces 16, 23 al 31 y vamos a terminar en Romanos 5, 18 al 20. Para ubicarnos bien en lo que el libro está narrando a cada uno de nosotros, el libro de los Jueces es una narración que sigue en la conquista de la tierra prometida. Sí, ya estaban en el lugar, pero aún ellos estaban buscando el conquistar a toda la tierra. Había algunos sectores que todavía no habían sido conquistados y el libro de los Jueces está trabajando en esto. El libro de los Jueces habla desde Josué hasta Samuel y comprende de los años 1225 al 1030. Pero, ¿quién era un juez? ¿Qué desempeño hacía esta persona? Dios los llamaba primeramente para juzgar, para gobernar, para guiar, para dirigir, pero un especial énfasis se veía en la libertad a personas inocentes y en restablecer una situación de injusticia. Y esta obra resulta más que nada la obra del Señor. Quien realmente estaba haciendo la obra no eran estos jueces, no eran los que se llevaban todo el crédito, sino lo que el libro quiere resaltar o su mensaje teológico que está dando aquí es que realmente es el poder del Espíritu Santo de Dios quien le da la victoria a cada uno de estos jueces. Por lo tanto, la manifestación constante de la misericordia de Dios es evidente en este libro. Y entonces hay algo que es interesante notar en toda esta obra que estamos estudiando, que la idolatría, la apostasía del pueblo son las causas principales o mayores del juicio de Dios y la destrucción del pueblo. Y todo gira en 4 sucesos. Y estos 4 sucesos, el primero es donde hay fidelidad, donde los miembros del pueblo alaban, glorifican a Dios, le conocen y viven una relación con Él. Sin embargo, poco a poco van enfriando su corazón o van descuidando ese compromiso y llega la infidelidad. Ese es el segundo momento, la infidelidad. Posteriormente de esto viene el enojo y juicio divino. Y finalmente el arrepentimiento del pueblo. Por lo tanto, en estos 4 pasos o sucesos se puede remarcar más que nada que es el Señor quien está constantemente trayendo hacia Él a todo su pueblo que se está descarriando. Sin embargo, lo hace a través de las circunstancias, a través de las otras naciones. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos entender que el Señor no solamente ocupa a las personas que Él ha llamado, no solamente ocupa su palabra para estar constantemente llamándonos, sino que también puede utilizar incluso las demás naciones
como muestra del poder del Señor. Y en este caso, pues estamos viendo que el libro está hablando de un personaje llamado Sansón. Y la palabra de nuestro Dios dice que una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios y por esta razón Él los entregó en manos de los filisteos. Es decir, es otra nación externa al pueblo de Israel y esta nación los tenía bajo su dominio durante 40 años. Entonces, durante estos 40 años, obviamente, el pueblo pasó mucha persecución, hambre, injusticias por este pueblo, pero como les decía, el Señor estaba utilizando incluso esta nación para darles una lección, para acercar a cada uno de los miembros de su pueblo hacia Él. Entonces, hay un hombre que tiene una esposa estéril, y fíjense qué noticia tan asombrosa es para este hombre que le anuncia a un ángel que su esposa, que es estéril, dará a luz un hijo. Y esto es algo maravilloso porque en muy pocas ocasiones se habla de que un ángel anuncie un nacimiento. Lo que quiere decir es que esto iba a ser, este personaje iba a ser alguien muy influyente, alguien muy importante. Porque además de Sansón, quien es anunciado por un ángel también, podemos ver a Isaac. Isaac también fue anunciado por un ángel. Pero posteriormente, quien es anunciado también por un ángel es nuestro Señor Jesús y Juan el Bautista. Así que estos personajes, según la Escritura y de acuerdo a esta manera de anunciar su nacimiento, iban a ser personas muy importantes y muy especiales para todo el reino del Señor. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver algo interesante en esta ocasión en la vida de Sansón. Dice la Escritura que Sansón desde antes de nacer fue anunciado y este hombre iba a ser nazareo. Es decir, que no iba a pasar navaja sobre su cabeza. Y eso era el símbolo realmente. No es que él tuviera el poder en su cabello, sino que ese era el símbolo de la consagración que él tenía para con Dios. Entonces, un nazareo, para recordarles qué disciplina llevaban estas personas, eran aquellas que hacían un voto de separación y se abstenían de toda bebida del vino o del fruto de la uva y además no pasaba navaja sobre su cabeza. Bueno, ya escuchamos entonces que Sansón fue anunciado por un ángel y además este hombre iba a estar consagrado totalmente a Dios. ¿Qué sucede después? Dice la Escritura que desde niño él tenía la encomienda de librar al pueblo de las manos de los filisteos. Y desde que el niño nació, el Espíritu Santo comenzó a manifestarse, y eso lo podemos ver en los versículos 13 al 25. Su nombre es también algo glorioso, algo majestuoso, porque significa como el sol o pequeño sol. Imagínense recibir entre sus brazos al pequeño sol. Eso es lo que significa su nombre. Por lo tanto, hasta aquí hemos escuchado maravillas de este niño. Yo bien podría decir, se esperan muchísimas cosas de él, porque pues sin duda alguna será una persona muy especial. Un ángel lo anunció, va a estar consagrado por el Señor, es un pequeño sol, es algo maravilloso. Yo creo que sus padres estaban muy alegres, sin embargo también su padre pide que nuevamente el ángel le reafirme lo que ya le había dicho a su esposa, y entonces el ángel vuelve a repetirle ahora a él todo lo que había de acontecer con su hijo. Hasta aquí podríamos decir, bueno, sin lugar a dudas este hombre seguramente llevó una vida intachable, porque tenía todo lo necesario. Su anuncio era algo hermoso, y por lo tanto el Señor lo iba a utilizar de una manera enorme. Y hasta aquí nos podríamos quedar y decir, sí, pues es una persona que ha sido anunciada de una manera sobrenatural y entonces podemos esperar un buen ministerio de esta persona. Pero ¿qué pasa? Sansón tenía todo lo necesario para desarrollar
el llamado que Dios le había dado. Pero dice la palabra de Dios que Sansón puso sus ojos en una mujer filistea. Y esto podríamos interpretarlo como también de parte de Dios, para que Sansón empezara a relacionarse con este pueblo que habría de vencer. Sin embargo, sus padres le dicen, ¿acaso no hay mujer aquí en Israel que cumpla tus expectativas? Y él responde, yo quiero a esta. Y posteriormente el texto sigue narrando y diciéndonos a cada uno de nosotros que este hombre hace una apuesta, hace una adivinanza. Y pues los filisteos amenazan a su esposa en esta fiesta de las bodas de Sansón, y entonces le dicen cuál es el secreto de Sansón. Y para esto, pues la escritura anteriormente nos ha dicho que Sansón se encontró a una cría de león. Y entonces este león furioso se dispuso a atacar a Sansón, y la escritura dice que Sansón, como si fuera un cabrito, lo despedazó. Y esa precisamente era la adivinanza que los filisteos tenían que adivinar. Entonces, como ellos no sabían lo que había sucedido, tuvieron que recurrir a amenazar a su esposa. Posteriormente pasa que él se va matando a varias personas, pero él se va y poco tiempo después regresa con su esposa. Y pues dice el padre, yo pensé que ya te habías decepcionado de mi hija, por lo tanto yo ya la di a otro hombre. Entonces él, enfurecido, pues se venga de los sucesos, y pasa que los filisteos mismos matan a su esposa y al papá de su esposa. Tiempo después dice la escritura que Sansón se le veía muy recurrentemente en los burdeles, en los lugares donde estaban las prostitutas. Ahí se gozaba Sansón de estar constantemente, y más bien eso era su vida. El texto avanza y aún dice algo más triste y lamentable. Hay una mujer llamada Dalila, y esta mujer también filistea, y es la que le dice también amenazada y bueno, ofreciéndole una recompensa de parte de los filisteos. Ella constantemente le está diciendo a Sansón, dime cuál es la fuente de tu poder, dime cómo es que tú tienes tanta fuerza. Y Sansón juega con la muerte, ¿no? Le está bromeando, ¿no?, a su esposa, diciéndole, si me amarran con este tipo de lazos, si me hacen esto, etcétera, hasta que llega al punto que Dalila por fin logra sacarle la verdad, y él le dice, si alguien me corta el cabello, entonces yo perderé toda mi fuerza. A mí me encanta algo que dice Charles Spurgeon con respecto a esto, porque él dice que el cabello de Sansón no solamente era la fuente de su poder, sino que era el símbolo de la consagración de Dios. Y él hace una comparación y también nos expresa cómo es una persona que es consagrada. Una persona que es consagrada es valiente. Una persona que está consagrada totalmente al Señor, ¿qué no puede hacer, no? Esta persona es capaz de hacer miles de cosas. Y por eso es que nosotros también podríamos recurrir a la historia y ver cómo los mártires constantemente están dando sus vidas, y ellos mueren gozosos, ellos mueren sin temor alguno. ¿Por qué? Por esta consagración. Por lo tanto, esta imagen tan pura que está dando aquí Sansón, al cortarle el cabello, es decir, el Señor, y bueno, el texto aquí nos está diciendo que cuando él despierta y ya no tiene su cabello, entonces él quiere o él piensa, seguramente me voy a liberar como las otras veces. Pero sucede algo, el Señor ya se había apartado de él. Quiere decir que Sansón ya no estaba consagrado totalmente a él. Y una persona que no es consagrada es tal cual como Sansón. Termina con una vida triste y lamentable, siendo la burla de todas las personas. Dice la escritura que a Sansón le sacaron los ojos. Y esto es bastante real, porque Sansón termina ciego, termina siendo la burla y termina en un lugar que le pertenecían a los burros. Qué explícita es la palabra en este contexto, porque cada uno de nosotros
podemos observar la realidad en cada una de las personas que decide totalmente romper lazos con la iglesia, con nuestro Señor, terminan en estas circunstancias. Y Sansón es lo que está dando a entender con la experiencia de su vida, y también el texto es lo que nos quiere alumbrar a nosotros. Una persona que deja de consagrarse al Señor es una persona triste, que solamente se burlarán de ella y que será ciega. Y constantemente solamente estará dando vueltas en un remolino como lo fue Sansón. Y dice la Escritura, ya en el texto que acabamos de leer hace unos momentos, que las personas decían, vamos a divertirnos con Sansón, porque ciertamente una persona que nació ciega, pues aprende con el paso de los años a caminar, aprende algunas técnicas o desarrolla más su oído, el tacto, y entonces sabe caminar, no tan bien, pero sí es un paso seguro. Sin embargo, una persona que nunca ha sido ciega y de repente le quitan los ojos, pues obviamente sus pasos son muy torpes, sus pasos le lastiman a él mismo. Y en este caso, pues Sansón, al dar este show, pues obviamente las personas se divertían y decían, miren, este Sansón, este es el hombre que mató a todo un ejército con una quijada de un burro. Este es el hombre que era tan poderoso que iba a liberar a su pueblo de los filisteos. Y era burla tras burla. Sansón, entonces, fíjense bien cómo la Escritura habla de este personaje, que a pesar de que tuvo un nacimiento maravilloso, un anuncio fuera de lo normal, terminó sus momentos siendo la burla del pueblo filisteo, ciego y totalmente desamparado. Y esa es la realidad, hermanos, de una vida sin libertad, de una vida totalmente lejos de nuestro Dios. Cuando el Señor aparta todas las capacidades que Él nos da, cuando el Señor está totalmente distante de nosotros, y no porque Él lo quiera, sino porque nosotros hemos decidido hacerlo de esta manera, cada uno de nosotros experimentamos estas circunstancias, terminamos en circunstancias lamentables. ¿De qué le servía tener todas esas licencias? ¿De qué le servía tener todos esos anuncios tan maravillosos si finalmente estaba experimentando la humillación más terrible? No era nada fácil, yo creo que era algo muy doloroso que le sacaran los ojos y que se burlaran de él. Y finalmente el texto muestra que arrepentido Sansón ora a Dios y le dice, Señor, ten misericordia de mí y haz que cumpla mi propósito en esta ocasión. Y el Señor en su misericordia le concede esto, y dice la Escritura que lo llevaron a donde estaban las dos columnas que sostenían todo ese lugar, y entonces Sansón derribó el lugar. Y la Escritura es bastante clara diciendo que con la muerte de Sansón murieron muchísimas más personas que las que murieron durante toda la vida que él vivió. ¿Qué nos dice ahora a nosotros toda la vida de Sansón? Nosotros, hermanos, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos de la muerte de Cristo Jesús y tenemos garantía de que Cristo Jesús vino y murió por nosotros, y no solo eso, sino que Cristo Jesús está con nosotros aún hasta que se acaben estos tiempos. Él prometió que iba a estar con nosotros. Tenemos su palabra que ha sido trabajada, que varias personas han muerto por la palabra del Señor. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos la iglesia, tenemos todas las oportunidades, todos los anuncios para que nosotros podamos ser unas personas consagradas y con poder. Sin embargo, eso no garantiza que tú y yo realmente seamos consagrados y realmente tengamos esa fuerza para enfrentar las circunstancias. ¿Qué es lo que va a garantizar esa fuerza que tuvo Sansón? Solamente la consagración a Dios. ¿Qué es lo que realmente tenía Sansón en su corazón, en su vida? ¿Qué es lo que experimentaba? ¿Acaso eran sus muchos músculos? ¿Acaso era que levantaba pesas diariamente? No, sino que él experimentaba algo sobrenatural, y eso sobrenatural era el poder del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo entonces le capacitó a él para que hiciera todas esas obras durante su vida. No dependía de él ni de su musculatura. Y es lo mismo con nosotros. Si queremos tener fuerza para enfrentar las circunstancias, podemos acercarnos al Señor y consagrarnos totalmente, ya que la Escritura dice que solamente en Él conoceremos la verdad y ésta nos hará libres. La circunstancia, hermanos, sin el sacrificio de Cristo Jesús, es una circunstancia, que aunque tengan los mejores anuncios, aunque tengan las mejores oportunidades, si no nos acercamos al Señor en consagración y en humilde petición, le decimos: Señor, perfecciona mi corazón, perfecciona mi vida. Tú sabes que tengo muchos errores, sin embargo aquí pongo mi vida para que tú la transformes. Cuando nosotros llegamos ante Él y le decimos esto, seguramente Él responderá, y no solamente como nosotros lo imaginamos, sino mucho más allá. Esa fuerza que tuvo Sansón nos la dará a nosotros como iglesia, porque Él nos ama, porque su Espíritu Santo está en nosotros, y ese poder del Evangelio es una realidad para nosotros. Pero la realidad del pueblo, la realidad de una vida sin libertad, es una vida de miseria, de burla y totalmente ciegos. Si están ahí en sus hogares, tienen la Escritura a la mano, les invito a que vayan y busquen en Lamentaciones. Y Lamentaciones habla acerca de algo interesante, porque nos va a dar justamente la realidad de una vida sin libertad. Lamentaciones 1. Les voy a leer solamente una parte, pero les invito a cada uno de ustedes que lo lean completo. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargante llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Y el texto sigue, y el autor de Lamentaciones sigue diciendo cuál es la realidad del pueblo por su idolatría, por no estar consagrados a Dios. Pero también hay algo maravilloso en la Escritura, y eso lo vamos a poder encontrar en Romanos 5:18, que acabamos de leer hace unos momentos. Romanos 5:18. Porque la palabra de Dios dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. El contexto de una vida sin libertad, hermanos, es una vida totalmente desamparada. Realmente nosotros, si no estamos consagrados a Dios, estamos viviendo esta vida totalmente solos, totalmente ciegos, débiles, desprotegidos, y las personas se burlan de nosotros. Y lo más preocupante es que esas burlas cada día carcomen nuestros huesos, cada día deforman quiénes somos. Pero el Señor dice que así por el pecado de uno se introdujo la muerte y se introdujo esta vida sin libertad, así por la fidelidad de uno solo, que es Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos verdadera libertad, verdadera justificación. Y al principio les decía que como mexicanos seguimos luchando con algunos estragos, con algunas circunstancias que la conquista nos dejó. Y sin lugar a dudas, también como creyentes, seguimos luchando con el poder del pecado.
La pregunta es, ¿cómo enfrentaremos estas circunstancias? ¿Haremos que no están pasando y seguiremos viviendo con eso? ¿O de la otra manera? Nos consagraremos totalmente al Señor y Él nos dará la fuerza para tener victoria en medio de las circunstancias. La invitación es esa, queridos hermanos, que no nos quedemos en esa circunstancia triste y lamentable de una vida sin libertad, de una vida sin consagración a Dios, débiles y totalmente propensos al fracaso, sino que busquemos la consagración. Y eso, no hay duda, de que nos dará la fuerza, nos dará el poder a cada uno de nosotros, de manera que las personas que un día nos vieron débiles nos verán fuertes. Aunque nosotros sepamos que somos débiles, nos verán con la armadura de Dios y dirán, ese es un hombre de Dios, ese es un hombre que es consagrado y tiene el poder de Dios. Queridos hermanos, el llamado no solamente es para los líderes, el llamado es para toda la iglesia. Somos llamados a consagrar nuestra vida para no vivir en esa circunstancia de total esclavitud del pecado. Esperamos en nuestro Dios que esta palabra llegue a cada uno de nuestros corazones y la podemos también poner en práctica. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos porque en este mes estamos iniciando con temas relacionados con la libertad, esa libertad que tú nos das, Señor. Y hoy hemos tratado también de entender la circunstancia de cada uno de nosotros, que ciertamente tú has dado todo, ciertamente tenemos tu palabra, ciertamente escuchamos constantemente tu palabra, pero eso no garantiza que tu iglesia esté totalmente consagrada y que por eso tenga la fuerza y el poder. Padre, te pido que por medio de tu palabra, por medio de cada una de las predicaciones, tú llames a tu amada iglesia, que nos llames a cada uno de nosotros de manera que podamos consagrarnos día con día cada vez más y así, Señor, nuestras fuerzas sean aún mayores y así nuestra victoria sea vista por todas las naciones, que siendo débiles, Señor, tú nos haces fuertes por medio de tu Espíritu Santo. Padre, nuestro deseo es que tú formes esos discípulos en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por su palabra y ahora, en respuesta a este mensaje, vamos a entonar el himno 539, Que mi vida entera esté. Consagrada a ti, Señor, que mis manos
en 2 de Corintios 9, versículos del 6 al 8. Dice la palabra de Dios: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mientras levantamos las ofrendas en nuestros hogares, hermanos, vamos a entonar el himno 438, los panes y los peces. Oremos, hermanos, para consagrar estas ofrendas a nuestro Dios. Dios, muchas gracias te damos porque nos permites apartar esta ofrenda especial para ti. Gracias porque tú nos has provisto de todo lo que necesitamos, nos das trabajo, nos das una fuente de ingreso. Gracias porque se pudieron recabar estas ofrendas. Permite que sean utilizadas para el extendimiento de tu iglesia, y te queremos pedir también por nuestros hermanos que estén pasando por alguna necesidad. Yo te pido que tú los proveas, les des de lo que les haga falta para que ellos también puedan ser parte de esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a terminar con la oración final. Así que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has permitido alabar tu nombre, Señor, con alabanzas, con himnos, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que han participado, tanto en sus casas, pero también aquí, Señor, en la grabación y todo lo que se necesita. Padre, sé con cada uno de nosotros en la semana. Bendice grandemente a tu amada iglesia, Señor, y permítenos ser consagrados constantemente a ti, Señor, y no descuidar nuestra vida para no ser débiles y terminar como Sansón, en este caso, Señor, en una vida triste, en una vida de burla, Señor, sino todo lo contrario, que a través de Cristo Jesús nosotros podamos tener victoria y vivir gozosos constantemente en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como avisos, precisamente hoy damos gracias por cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo para venir y dejar o depositar sus ofrendas y sus diezmos. El Señor les seguirá bendiciendo grandemente, confiemos en Él. La iglesia sigue avanzando y también pues necesitamos que cada uno de nosotros sigamos siendo fieles con nuestros diezmos. Pero también, hermanos, les damos gracias a cada uno de ustedes porque sin duda alguna ustedes nos están sintonizando. Quiero también decirles que el próximo domingo, hermanos, se preparen para la Santa Cena. Vamos a tener la oportunidad
de participar nuevamente de la Cena del Señor, así que estén muy atentos. Y también, como cada semana les recordamos, estén atentos a la clase y también a la reunión de oración el día miércoles. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo y un saludo.